Hola, hola. Hola, muy buenas noches, estimados amigos. Qué gusto poder dirigirme a ustedes en esta nueva ocasión, en la cual vamos a abordar este taller sobre los nuevos lineamientos para la evaluación. El taller pues, será dado por Daniel. Él es experto, como ustedes, muchos de ustedes saben, dentro de lo que es gerencia educativa, educativo. Y bueno, con las pautas que él nos dé, iremos. Muy buenas noches con todos. Hola Daniel, muy buenas noches. Estamos aquí ya con los participantes para dar inicio a nuestro taller. Hola, hola. Parece que todavía Daniel no logra conectarse. Vamos a esperar unos pocos minutos a que él ingrese dentro de la sala y damos el inicio. Hola, Byriton, ya estoy aquí. Listo. Hola Dani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí todos estamos a la expectativa y muy compartiendo. Por favor, a las personas que tienen activado el micrófono, a que lo vayan silenciando para no tener interrupción durante el taller. La modalidad será igual que en los otros talleres. Él realizará la presentación, la exposición y posterior a eso responderá las inquietudes, las dudas que ustedes tengan con relación al tema. Adicional a eso, si es que presentan problemas de audio, por favor, aquí en la parte inferior izquierda de sus computadoras pueden acceder a las opciones de audio y pueden ir probando en el caso de que sea necesario. Eso nada más. Hola Dani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola Daniel. Hola, Byriton. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Buenas noches a todos, un gusto saludarles. Me siento muy contento de estar en esta telepresencia, queriendo aportar, dar un poco del conocimiento, de la experiencia que se trabaja dentro de la institución y también recordar procesos que hacemos a diario, que hacemos seguidos, pero siempre es importante recordar. Listo, Bayrito, entonces doy comienzo o vas a dar alguna indicación. No, Dani, tranquilamente ya podemos dar inicio al taller. Todos estamos atentos. Listo. Entonces, como reitero, les reitero mi saludo, mi cordial agradecimiento por estar aquí presentes. Les deseo primeramente en esta situación salud, que se encuentren bien y esperando que sigan las indicaciones de quedarnos en casa a pesar de que es un poquito duro, cansado también, pero es por la salud de nosotros y nuestra familia. El tema del día de hoy, como les mencionamos, es sobre los lineamientos de la evaluación para los estudiantes en los lineamientos dados del 23 de mayo del 2019. En sí no han cambiado mucho, pero sí es importante recordarlos. También tomar en cuenta y considerar esos pequeños cambios que se han dado y cómo debemos de actuar, tanto los docentes como autoridades dentro de este contexto. Para ello, vamos a hacer la modalidad que siempre hemos hecho. Les voy a hacer una breve explicación presentarles una pequeña diapositiva y posterior a ello pasaremos
a preguntas. Para ello voy a dar paso a compartir la pantalla. En la que se encuentra mi presentación. ¿Se me confirmas, Byron, si se está compartiendo? Sí, Dani, sí la podemos ver. Listo. Entonces, bienvenidos a este curso o a este pequeño taller, más bien de lineamientos a la aplicación de la aplicación de evaluación estudiantil. Primeramente, y quiero expresar que todo esto se encuentra en el instructivo para la evaluación estudiantil. La mayor parte fue tomado de ahí, por eso es que no consideré ponerlo como aplicando normas APA, sino prefiero decirlo verbalmente que es tomado de ahí. Pero es importante irlo analizando. Y lo que sí es, o sí hay cosas que deberíamos que debí citar, lo he citado. Entonces, primeramente, las consideraciones para la evaluación es que la evaluación no solo se toma al final, sino es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual nos permite valorar el desarrollo integral del estudiante en su parte individual, tanto de su entorno propio como del entorno social en que vive el estudiante. Es preciso también y nos permite ver para poder realizar un diagnóstico continuo de cómo está nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para ver si necesitamos continuar o tenemos que reforzar algunos temas o algunas destrezas. O cómo nosotros como docente dentro del proceso de planificación, posteriormente reforzaremos las destrezas en que los chicos o jóvenes se van quedando o se van atascando en el proceso. También es muy importante que cómo se va a evaluar el proceso de evaluación tiene que estar plasmado dentro de la planificación curricular institucional en el PCI. En eso es importante porque nosotros como directivos o como docentes podemos poner cómo vamos a evaluar de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra realidad. Es una de las situaciones que en años anteriores sí teníamos un poco limitado porque teníamos que regirnos directamente a los lineamientos del ministerio. Lo que sí es importante también que revisen, que no voy a ahondar en esta situación, es que los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen su propio instructivo de cómo tienen que ser las evaluaciones, y eso a lo mejor trataremos en otro tema, en otro seminario, con respecto a los chicos de necesidades educativas especiales y en adaptación curricular. La evaluación no es, como les dije, no es o no debemos de considerar como un sinónimo de calificación, sino es parte del desarrollo integral de los estudiantes. Y por eso, en el artículo 134 del reglamento de la LOI, señala que es un proceso continuo de observación, valoración y registro de información, que permite o que evidencia el logro de los objetivos de aprendizaje del estudiante y que incluye un sistema de retroalimentación dirigido a mejorar la metodología de enseñanza, resultados y aprendizajes. Es lo que les había mencionado y comentado a ustedes. Esto es algo que sí conocemos. Existen 3 tipos de evaluación: la diagnóstica, formativa y la sumativa. La evaluación diagnóstica se le realiza al inicio del año. Es muy importante, es lo primero que debemos de hacer al inicio del año, realizar nuestra evaluación diagnóstica, ya que con ello nos permite ver cómo están los estudiantes y a su vez nos permite dar inicio a cómo voy a trabajar mi planificación durante el año escolar. La evaluación o la evaluación formativa es durante todo el año. Ahí se trabaja los 3 procesos que son autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y existen de dos tipos, que son las evaluaciones individuales, que son trabajos individuales,
tareas, lecciones orales, etcétera, y las evaluaciones grupales que corresponden a exposiciones, trabajos en grupos, grupos heterogéneos, etcétera. Y la evaluación sumativa, que es la que se realiza al final de cada parcial, y los exámenes trimestrales y los otros exámenes que van. Dentro de esta evaluación sumativa en el parcial equivale al 20% y la formativa equivale al 80%, perdón, al final del quimestre, la formativa equivale al 80% y la sumativa, que sería el examen quimestral, equivaldría al 20%. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una evaluación y un examen? Es que el examen es un instrumento de evaluación, es parte de la evaluación. No confundamos en el sentido de que solo la evaluación son exámenes, sino más bien es una parte de ella. Entonces, dentro de esto nosotros podemos decir que, primero, los exámenes se deben de realizar con pruebas de base estructurada, es decir, que ofrecen alternativas de verdadero y falso, identificación, ubicación, ejecución práctica, jerarquización, correspondencia, etcétera. Es muy importante también, o un posterior, realizaremos seminarios web, en cambio directamente solo de cómo hacer evaluaciones de base o exámenes de base estructural. ¿Quién lo realiza o quién lo revisa? ¿Quién lo realiza? Los docentes, y lo revisa el subdirector o vicerrector con apoyo de la junta académica, es decir, también con los jefes de área y coordinadores y subcoordinadores de cada nivel. Los tipos de exámenes tenemos el examen quimestral, que se le toma en dos ocasiones, al final del primer quimestre y al final del segundo quimestre. Como les dijimos, equivale al 20%. Ahora, también tenemos los exámenes de recuperación o mejora del promedio. Este examen se toma a todos los estudiantes que al final, al terminar el año escolar, tienen un promedio mayor a 7 puntos y tienen la intención de mejorar su promedio. Esto se lo hace o se le ejecuta a todos los estudiantes que bajo solicitud pidieron al rectorado de rendir esta evaluación. Esta evaluación se la realiza solo una vez y después de 15 días de que se han publicado las calificaciones anuales. Esta calificación o la nota de esta prueba, de este examen, sustituye a la nota del promedio más bajo de uno de los dos quimestres. Así, por ejemplo, si un estudiante en el primer quimestre tiene 7 y en el segundo quimestre tiene 8, es decir, el promedio anual es de 7.5, rindió o pidió la recuperación y sacó una calificación de 9. Entonces, se le quita la nota de 7 del primer quimestre y se le coloca la calificación de 9, dando ya un promedio de 8.5, que mejoraría la nota. ¿Qué pasa si el estudiante tiene o saca una nota menor? Es decir, tiene promedio del primer quimestre 8, el segundo quimestre 8 y en la evaluación sacó 7.5. No se le toma en cuenta. La idea de esto es mejorar el promedio. Exámenes supletorios es la calificación en el promedio de la calificación anual es menor a 7 y mayor a 5. Se le toma 15 días después de la publicación de las calificaciones anuales y ellos van a entrar en un periodo de 15 días de recuperación en donde los docentes ayudarán con ejercicios o con recuperación en la que darán las directrices para rendir este examen supletorio. El examen remedial, como ya conocemos también, es en la que el promedio de la calificación anual es menor de 5 o que no haya aprobado el supletorio, es decir, de todos los estudiantes que rindieron el supletorio y la calificación es menor de 7. El examen de gracia se quita cuando el estudiante tenga reprobado solo una asignatura, es decir, si en el examen remedial solo perdió una asignatura. Esto también es importante recalcar
que la nota o la calificación de estos exámenes del supletorio remedial y de gracia, no, si es que el estudiante aprueba, la nota sería de 7 y esa es la nota que sustituye al promedio anual. Es decir, si un estudiante tiene un promedio de 6.5, fue al supletorio, sacó un supletorio, la calificación de 9, la nota del promedio anual sería de 7. Es decir, todos los exámenes supletorios tendrán la mínima calificación de 7. Y si saca menos, obviamente pasaría al examen remedial y seguiría el refuerzo académico. En el artículo 208 de la LOI hace referencia al refuerzo académico como un conjunto de estrategias que complementan, consolidan, enriquecen la acción educativa ordinaria. Es con el fin de ayudar a los estudiantes que tienen bajos procesos de aprendizaje o tienen bajas calificaciones y requieren una atención individualizada con el fin de favorecer y lograr los contenidos de cada año. En esto es muy importante, si me saben venir la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre refuerzo académico y la recuperación inmediata? La recuperación inmediata es una de las estrategias que están dentro del refuerzo académico y esa le permite recuperar automáticamente la nota. ¿Cuándo se aplica? Cuando las evaluaciones diagnósticas y formativas son dadas o aplicadas a los estudiantes, es decir, que desde que se toma la diagnóstica, nosotros ya tenemos que elaborar nuestro proceso de refuerzo académico. Los resultados de la evaluación tienen una calificación menos de 7. Las observaciones diarias de los aprendizajes de los alumnos por parte del docente tiene un criterio bajo, es decir, a pesar de que tenga 7, ustedes pueden ver que tienen dificultades o problemas en la destreza. Cuando hay un reiterado incumplimiento de los estudiantes cuando realizan las tareas, ahí sabe venir la recuperación inmediata. Y a los estudiantes de segundo a séptimo que en el año anterior no haya alcanzado el promedio de 7. Eso también cabe recalcar, que en los exámenes que hablamos anteriores, tanto de supletorio remedial y de gracia, se toma a partir de octavo de básica. Los estudiantes de segundo, desde inicial a séptimo, ellos no dan estos exámenes, ellos pasan previo a una recuperación que tienen que estar 15 días después de haber terminado el periodo de clases. Es decir, cuando vienen los chicos al supletorio, también vienen los chicos a refuerzo académico de segundo a séptimo, hacen el refuerzo y ese refuerzo sustituye a la nota que tiene menos de 7. Eso también es importante aclarar. Los tipos de refuerzo, como les había mencionado, existen varios tipos de refuerzo. El refuerzo académico individualizado es cuando se lo trabaja dentro del mismo aula. Ahí entra también la recuperación inmediata. Se lo puede hacer el mismo docente o también pueden hacer individualizados con otro docente y también entra el DS, cuando existen estudiantes con necesidades educativas y vemos que el docente tiene dificultades en llegar, se puede pedir al DS. Yo sé que especialmente en instituciones fiscales es complicado esta parte, el DS no sabe querer apoyar por el número de instituciones que ocupan, pero es una obligación que tienen ellos en el dar este refuerzo individualizado si se lo requiere. Y peor más aún en instituciones particulares que tienen su DC propio y ahí pueden trabajar. Este puede ser dentro del aula o puede ser también con cronograma establecido dentro de la institución. Recuerden que cada uno de estos es de acuerdo a la realidad de la institución y es muy importante ponerlas en el PCI, cómo se va a trabajar. El refuerzo académico grupal es de la misma manera, pero se trabaja con varios individuos. Puede ser el mismo tutor o puede ser un profesor de la misma asignatura quien ayude. Esta sí ya se hace obligado fuera del horario de la jornada de clases en cronograma especial de acuerdo a la realidad de cada institución.
Ayuda entre iguales es trabajo que hacen los estudiantes que tienen mejor asignatura y se puede hacer trabajos dentro del aula para ayudar y reforzar estas destrezas que no tienen los estudiantes dentro del aula. Aprendizaje a través del uso de la tecnología. Las instituciones, especialmente en este caso particulares, tienen más acceso a esto, en el que pueden tener plataformas en donde hacen los refuerzos. Hay bastantes insumos en internet en que pueden hacer este refuerzo académico y puede ser evaluado. Aprendizaje cooperativo, en cambio, es cuando varios docentes trabajan en grupo a dar este refuerzo. Es decir, puede entrar el profesor de lengua, matemáticas y el DC, me doy un ejemplo, al mismo grupo y trabajan de una forma más individualizada en el mismo horario. Pueden trabajar 20 minutos y se van alternando y van trabajando de una forma individual a cada estudiante que tiene problemas. Esto es aconsejable trabajar con un grupo pequeño de estudiantes y que presenten las mismas dificultades en 2 o 3 asignaturas o en la misma, puede ser en la misma asignatura, porque puede ser 2 profesores de lengua, o sea, el mismo profesor, pero que están en la misma aula y se están colaborando. La enseñanza compartida es muy parecida y las tareas escolares para casa, en cambio, es que a través de cronograma se manda una cantidad de tarea que tienen que trabajar los estudiantes en casa para mejorar. Esto casi se lo retrabaja en instituciones educativas fiscales que tienen doble jornada y no existe el espacio para poder llamar a hacer el refuerzo académico grupal. Una de las alternativas que se tiene. Son algunas de las metodologías o tipos de refuerzo académico. ¿Cómo se registra la calificación? Esto es en general. Para registrar la calificación también depende de cada institución, pero para registrar la calificación se pone de acuerdo o se pone ahora con el término de insumos. Los insumos son tipos de evaluaciones formativas que permiten obtener una calificación. Por lo general, se recomienda tener 2 tipos de insumos. El insumo individual, es decir, todos los trabajos individuales como deberes, trabajos en clase, lecciones, etcétera, y los trabajos grupales también, que son exposiciones, grupos interactivos, etcétera, que permiten tener estas calificaciones. Y el insumo de refuerzo académico es otra calificación más, quedando y ayuda a dar el promedio y obtener el promedio final. Existen instituciones, y eso depende de cada institución, que la evaluación sumativa le ponen dentro del insumo individual. No hay problema, eso depende de cada institución. Le consideran como una evaluación, o la evaluación del parcial le consideran como una evaluación formativa y le ponen dentro del insumo individual. Aquí he puesto algunos ejemplos en el cual, ejemplo, en esta institución tiene el insumo 1 individual, grupal, que le ponen dentro de aquí la evaluación del parcial, el insumo del refuerzo académico y sale el promedio. En otro caso, también depende de la realidad y cómo hacen el refuerzo. Hay otras instituciones que hacen insumo 1 y el refuerzo académico del insumo 1, el insumo 2 y el refuerzo académico del insumo 2, y ahí obtienen el promedio de las 4 calificaciones. La que sé trabajar en mi institución y la que se sabe hacer sé trabajar es el insumo 1, el insumo 2, la evaluación del parcial, que sería insumo 3, y el insumo de refuerzo académico. Y sale el promedio de las 4. También puede haber que saque insumo de refuerzo 1, insumo de refuerzo 2, y de la evaluación del un insumo de refuerzo académico de la evaluación que
no tendría mucho sentido la institución. ¿Cómo pretende calificar? Lo que sí tienen que considerar es esto. Son insumos que están marcados dentro de la evaluación formativa y sumativa de cada parcial. Los parciales, recordando que los parciales duran de 6 a 7 semanas y que es actividad. Cada uno de ustedes hacen el propio cronograma de actividades y también llevado con el cronograma de actividades de cada régimen que da el ministerio, ¿no? Aquí hay un tema que es muy importante sobre las evaluaciones adelantadas, que sabe darse el caso cuando los estudiantes tienen que retirarse de la institución por diferentes razones. Pueden ser a veces, en muchas ocasiones, en mi institución sucede el caso que son hijos de militares, les dan el pase y se cambian a la costa. Y ellos piden una evaluación adelantada. Pero para poder realizar estas evaluaciones adelantadas, deben de tener o cumplir las siguientes condiciones: estar matriculado legalmente y haber asistido 170 días laborables al calendario escolar, es decir, al 85% de los 200 días exigidos por la ley. Haber rendido las pruebas del primero y segundo parcial. Rendir un examen acumulativo del segundo trimestre de cada una de las asignaturas del currículo, es decir, las disciplinas de matemática, lenguas sociales y naturales, y las del tronco común en bachillerato, y cumplir con el artículo 196 del reglamento con referentes a los requisitos de promoción. Es decir, ejemplo, si un estudiante en primaria, es decir, de segundo a séptimo, pide un adelanto de exámenes, bueno, cumpliendo estos 3 puntos, se le pide un adelanto de exámenes, se le toma un examen acumulativo de las 4 de las materias que tienen ellos, mate, lengua, naturales y sociales, y con eso ya sacan el promedio y pasa el año. Pero ¿qué pasa con un estudiante, ejemplo, de básica superior o bachillerato? De la misma manera, da los exámenes de acuerdo al tronco común, como indica aquí, pero de ahí toca sacar el promedio de calificaciones, y de ahí, si es que el estudiante no llega al 7, tiene que pedir en cambio el adelanto para exámenes supletorios. Si no pasa supletorios, el adelanto de exámenes remediales, y así sucesivamente. Es decir, que tendrá que cumplir todas las instancias. Esto les comento porque sabe pasar que cuando ya piden el cambio o piden el adelanto, ellos piensan, especialmente en colegio, que al hacer eso, se les va a hacer pasar el año, y eso no es así. Ellos tienen que cumplir, y si lamentablemente el joven pierde 2 remediales o pierde de 2 o más remediales, lamentablemente pierde el año. Eso es importante que tengamos claro, y que también igual este adelanto no es que se le hace a cualquiera, sino que tiene que tener su debida justificación. Puede ser por enfermedad, por calamidad doméstica o por viaje, con su respectiva justificación. Entonces, ¿qué trámite debe de seguir la autoridad o qué trámite se debe de hacer? Es que el representante debe de pedir por escrito a la autoridad de la institución y presentar su debida justificación. Si es por viaje, el vuelo, todo. Si es, como les decía, paso por trabajo, el pase, el cambio, etcétera. La máxima autoridad de la institución emitirá un certificado de asistencia a clases del estudiante en la que haya cumplido los 170 días. Remitirá la solicitud de la evaluación anticipada con los justificativos originales, más este certificado antes mencionado, al distrito educativo, y el distrito educativo receptará la solicitud con las respectivas justificaciones, analizará la documentación y dará la autorización en un plazo no mayor de 72 horas. Es decir, estos adelantos autoriza el distrito. Para ello, la autoridad debe de tener un certificado, la justificación y la solicitud pedida por el representante para poder generar el calendario para poderles tomar la evaluación.
Entonces, por eso, en este caso, eso se demora aproximadamente 8 días. Entonces, más o menos a los 180 días, 182 días, recién están retirándose de la institución los estudiantes. Eso es importante, que sean claros con los padres de familia, porque ellos piensan que esto es rápido, eso se demora. E igual, las evaluaciones y todo, las evaluaciones que toman los docentes tienen que presentar y con un informe dando la calificación y el promedio anual del estudiante para ver si es que pasa o no el año y tiene que solicitar en cambio exámenes supletorios y etcétera. Y lo mismo de básica elemental y media, en la que tendrá que dar el promedio anual para poder asignar esa calificación ya para el pase de año. En cambio, las evaluaciones atrasadas son aquellas que por motivos justificados no pudieron rendir las pruebas parciales, los exámenes, es decir, trimestrales, supletorios, remediales y de gracia, y en la cual para ello deben de estar matriculados y asistiendo a clases y presentar los documentos que justifiquen la razón. En este caso, si es calamidad doméstica, ejemplo, si le robaron la casa, una copia del parte policial, si se quemó parte de los bomberos, si falleció algún familiar, o una copia del acta de defunción, etcétera. Eso sí es muy importante tener claro o decirles claro a los padres de familia cuáles son las razones. Y en las pruebas, en eso sí, para las pruebas parciales, autoriza o da permiso la autoridad, el rector, que ya lo vamos a ver acá. ¿Cuál es el trámite? El padre de familia solicitará por escrito a la autoridad la autorización de rendir el examen trimestral, parcial o finales, ¿no? Adjuntando los documentos que habiliten eso. Para el efecto, la autoridad de la institución verificará la asistencia del estudiante. Eso se pide un certificado de asistencia al inspector y remitirá la solicitud de evaluaciones atrasadas con los justificativos originales presentados por el padre de familia al distrito educativo. Esto es bien claro, que tengan claro para los exámenes y para los exámenes trimestrales y finales. Es importante que tengan claro que quien aprueba o quien da la autorización es el distrito educativo. Ellos recetarán la recepción de estos exámenes y igual emitirán la autorización a un plazo no mayor de 72 horas después de analizar la documentación presentada. En cambio, para las evaluaciones parciales, deben de hacer esa solicitud igual de la misma manera al rector, quien él autoriza al docente de grado para que recete la evaluación atrasada y se registre la calificación. ¿Qué pasa si los estudiantes, tanto del un sentido como del otro, no dio el examen y no dio los exámenes y no justificó y no cumple la evaluación parcial, o perdón, no justificó la evaluación parcial, se le registrará la nota de 0. El plazo que deben o que pueden pedir los representantes para poder rendir es para los parciales un máximo de 8 días, para los trimestrales un máximo de 15 días y para las personas vulnerables debidamente certificados por el DESE tendrán un plazo de 30 días previo a la justificación y al análisis dado en este sentido. Para el comportamiento es muy importante tener en claro esta ficha en la que nosotros conocemos que se califican por letras de forma cualitativa, que tiene A, B, C o D, pero que es importante entender la descripción. Calificación A es que lidera el cumplimiento de los compromisos para la sana convivencia. B, que cumple con los compromisos establecidos. C, que falta ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos. Y la D, que falla reiteradamente con el cumplimiento de los compromisos. Yo en este caso sé tener a veces dificultades con mis compañeros porque en juntas de curso me sé encontrar con la novedad de que casi todo el curso tiene A.
Y antes de ir al comportamiento, siempre saben decir es que él viene mal uniformado, o no tiene un buen comportamiento, o no cumple el código de convivencia, o bueno, las respectivas quejas, no en esos términos, pero vienen con las quejas, empiezan a quejar de los estudiantes, del comportamiento que tienen en clase, y a sorpresa tienen A. Quiere decir que lideran, es decir, que ellos ayudan a que el resto se comporte mejor. Más bien, son muy pocos, en mi institución por lo menos serán contados los estudiantes que deben tener una calificación de A. Liderar significa que ayuda a que mejore el comportamiento. Es decir, que si está haciendo bulla, le pide por favor que se calle, es decir, trata de ser un líder dentro del aula con respecto al comportamiento. La mayoría debería de encontrarse en satisfactorio, es decir, que cumplen los compromisos establecidos y ya ahí sí determina bajo el criterio de cada tutor o cada docente en el de ver cómo, si es que falla ocasionalmente y falla reiteradamente el cumplimiento. Eso se debe de tener bajo actas de compromiso y la remisión directa a inspección también y las actas de compromiso, suspensiones y todo tipo de faltas que cometen los estudiantes y las sanciones que tienen ellos para poder tener esa calificación entre C y D. Entonces, por eso es importante, compañeros, y yo me fui en esta parte, es en que tenemos que tener clara la descripción para poder asignar la calificación. De ahí, ¿qué tiene que ser para poder hacer esta calificación? En eso existen los parámetros que cada uno de ustedes tienen en el código de convivencia para ver el comportamiento. Recuerden también que el comportamiento no solo es sinónimo de disciplina. El comportamiento es su forma, valga la redundancia, de comportarse o de actuar dentro y fuera del aula, dentro y fuera también de la institución, especialmente en los alrededores. ¿Cuáles son las consideraciones para poder obtener el promedio o la nota quimestral? Corresponde al comportamiento demostrado en ese periodo, es decir, en el parcial y después en el quimestre. Es decir, que cada parcial tendrá su evaluación de comportamiento en forma independiente, es decir, la calificación es cada parcial. La evaluación del comportamiento del quimestre no será el promedio de los 3 parciales, no se saca promedio. Más bien es una apreciación global del comportamiento del quimestre, es decir, a lo mejor empezó el año con una actitud no muy buena, pero a pasar el tiempo fue mejorando su comportamiento, entonces obtendrá el promedio mejor. O a su vez, empezaron bien el año escolar y su comportamiento decayó, entonces tendrá un comportamiento bajo. Entonces, el docente deberá registrar en las recomendaciones del informe de aprendizaje las observaciones que motivaron al estudiante para un buen comportamiento, descartando los aspectos positivos y las alternativas de la solución a las causas del mal comportamiento. En el caso de que el estudiante tenga una mejora significativa en el comportamiento, se deberá consignar en el informe quimestral lo evidenciado en el último parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que si la calificación, que si él en el primer caso fue de menos a más y fue mejorando, se le asigna la calificación del último parcial. Pero si fue de más a menos, es decir, fue decayendo, se tendrá que hacer una apreciación valorativa de ese comportamiento. ¿Quién lo hace? Esto lo hace los tutores y también los profesores de cada una de las asignaturas, pero quien encabeza esto siempre es el tutor. Eso es, mis estimados participantes, les agradezco mucho y voy a dar paso a las preguntas. Espero que les haya servido, les haya gustado, que solo fue algo que ya conocemos, pero que me pareció importante recordar. Para ver si hay preguntas, Bairito.
Hola. Bueno, buenas noches. Mi inquietud es sobre el examen de recuperación o de mejora de promedio. Escuchaba que hay que enviarle un oficio a la rectora, pero ¿bajo qué artículo o acuerdo me guío para poder decir a los padres que Muchos casos similares han ocurrido en casa. Hola. Siga, le escucho. Estás empezando a ser mi enemigo, Carlos. Entonces, que así sea. Bueno, según lo que le entendía es que para la recuperación pedagógica, me pregunta usted, ¿qué parámetro o qué artículo de la ley le permite o le faculta al padre de familia tomar esta recuperación o solicitar esta recuperación pedagógica? Así es. Esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Ya. Dentro del reglamento de la LOEI, en el artículo, permítame un minutito para... Dani, te molesto un ratito. ¿Cómo estás? Soy Andrea. Dani, ¿Qué tal, para Andrea? decirles a las personas que van a participar con el micrófono que apenas hagan la pregunta, por favor les silencien, porque si no se escucha un eco que no nos deja escuchar la explicación de Daniel. Y por otro lado, que sean muy puntuales al realizar las preguntas para que todos tengan la oportunidad de participar. Muchísimas gracias por la comprensión y sigue, Dani. Ya. Como le mencionaba, tenemos que ver en el artículo 210 del reglamento de la LOEI. En ese le faculta solicitar o pedir o que tengan el examen de recuperación o mejora del promedio, que se llama. Como le había dicho, este tiene que tener, o el estudiante tiene que tener un promedio de 7 a 9,99 para poder rendir ese examen. Eso también lo pueden hacer los estudiantes de bachillerato, ¿verdad? Todos los estudiantes desde segundo de básica hasta tercero de bachillerato. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Una pregunta. Esto del examen de recuperación, cuando el estudiante solicita mediante oficio y a la vez solicita que el examen no sea recetado por el mismo docente por diversas circunstancias que se pueden presentar durante el proceso de enseñanza, ¿qué se debe hacer ahí? A ver, tenemos que recordar, y una de las cosas que también es importante y que se me estaba pasando por alto, es que tanto los exámenes, todos los exámenes, como ya había dicho la aclaración, tanto quimestales como supletorios, remediales de gracia y de mejora, tienen que ser aprobados por el vicerrector y la junta académica un mes antes de realizar esta evaluación, estos exámenes. Entonces, en ese sentido, la evaluación ya está dada. No se puede pedir, o mejor es dicho, el que tiene que tomar esta evaluación es el docente de curso. Ahora, si es que el estudiante no se encuentra conforme de su calificación obtenida obtenida en este examen, lo que puede pedir es una recalificación. Una recalificación, en cambio, el rector, bajo solicitud del padre de familia, designa a otro docente de la misma asignatura que califique el examen, o puede ser el mismo vicerrector académico. En el caso de que, por lo general, o bueno, en mi institución, y también les comento y es bueno, de que los docentes al entregar el examen, los exámenes tienen que entregar el examen en blanco y el garafito o el examen con las respuestas ya resueltas del examen por los docentes. Entonces, en el momento que piden una recalificación, el vicerrector
toma este examen calificado, comprueba y puede ver si es que está bien calificado o no. Pero el proceso es que el examen de recuperación lo toma el docente y si es que no está de acuerdo con la nota puede pedir o solicitar una recalificación. La recalificación es para cualquiera de los exámenes, tanto trimestrales como mejora supletorio, remediales y de gracia. Una pregunta, Daniel. ¿Las recuperaciones tiene que ser solamente en el proceso formativo o también la sumativa que sería la quimestral? Para el refuerzo. Para el refuerzo, Silvia, no le entendí bien. No, para la recuperación, buenas noches. Para la recuperación de notas de una evaluación, ¿solamente se lo puede aplicar para la evaluación formativa, es decir, la evaluación de parciales, o también la sumativa, que sería la evaluación quimestral? Ya, listo. De lo que estábamos hablando de la recuperación o la mejora del promedio, esa se le toma al final del año, cuando terminaron el año escolar, puede solicitar una mejora para el promedio quimestral. Esa calificación, esa prueba la da 15 días después y se le sustituye a una de las notas del promedio que tenga más bajo. Ahora, si es que pide o se les puede dar una, dentro del refuerzo académico, una recuperación inmediata de tomarles otra prueba, eso sí ya está en criterio de cada docente, aunque no es recomendable porque considero que los instrumentos ya son aprobados por una junta académica, tanto parciales y todo eso. Muchas gracias. Buenas noches, si me permiten una inquietud, por favor. Claro, dígame, Alfonso. Mire, yo me quedé un poco con inquietud sobre esto que mencionaste de los parciales, que hay hasta 8 días, el quimestral 15 días, y cuando son situaciones vulnerables, 30 días, porque justamente estuvimos en la junta de cursos del año lectivo que concluyó. Claro, algunos compañeros estaban ya, sí, ya tiene que sacar, ya tiene que poner el cero, ya porque se dijo y no se hizo. Entonces, yo dije, no, compañeros, esperemos un rato, pero sí me llamó la atención esto, más o menos cómo proceder en esto, porque los padres no están conscientes de esto. Estamos con la idea que tiene derecho a dar su examen y entonces, mientras no lo dé, pues está vigente, pero con esta situación sí un poco me quedé medio ahí para ver que si me puedes ayudar a orientar un poquito más. Gracias. Claro. Dentro de y un gusto saludarte a los tiempos, qué placer saludar. Sí, dentro de los exámenes atrasados es el plazo que tienen para poder, que tienen los estudiantes para poder solicitar esto. Es decir, para parciales, como les dije, autoriza el rector y tiene un plazo de 8 días. Pero para exámenes trimestrales y exámenes finales tienen un plazo de 15 días y es el tiempo que tienen para poder ellos justificar su falta. Obviamente con el debido justificación, pero sí es importante y ahí sí quiero acotar también que es importante que el docente, tutor, viendo que ya su grupo de estudiantes o hay un grupo de estudiantes que faltaron, solicite o pida lo más pronto que haga este proceso. Es importante que trabajen en ese sentido porque imagínense que en 15 días, que se esperan los 15 días para pedir, que están en su derecho, más hacer el trámite en el distrito y tomarle, más o menos se van a llevar un promedio de unos 20 a 25 días, que ya a lo mejor está iniciando ya el próximo año escolar y no sabemos si este estudiante todavía pasa o no el año, especialmente lo que son remediales y peor aún el de gracia. Entonces ahí sí es importante el trabajo de tutor, de comunicarse lo más pronto posible y decirle o tener claro si es que tiene el documento para justificar o no. Eso sí es importante. Solo para complementar, y una vez que se ha justificado, ¿en cuánto tiempo puede dar la evaluación? ¿Hay un tiempo límite para dar luego la evaluación o simplemente se dispone la fecha y listo?
Ya, como le dije, te toca hacer el proceso, es decir, mandar la documentación a distrito. Distrito lo aprueba y tenemos un plazo o el rector tiene un plazo de 8 días para generar el cronograma de horarios para que puedan rendir el examen, dependiendo de los días que hayan faltando y la necesidad, ¿no? Bien, gracias. Daniel, sobre este mismo caso, el instrumento que se aplica debería ser otro, se podría decir diferente al que se aplicó y aprobado por el vicerrector y la junta académica, o directamente el maestro tiene que aplicar. Se le silenció el micrófono, Silvia, pero sí, el instrumento tiene que ser otro, obviamente, porque en ocasiones los estudiantes faltan o buscan sus justificativos justamente para esperar o saber o conocer. Entonces es importante que tengan otro, y ese se aprueba, y ahí sí aprueba directamente el vicerrectorado. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Disculpe, yo creo que le gané a alguien. El examen que hablan de recuperación es el mismo que está estipulado en el instructivo de evaluación que hace mención al examen de mejoramiento. Por favor, si me puede ayudar con esa inquietud. Sí, justamente ese se llama de recuperación o de mejora al promedio. Es del que estábamos hablando anteriormente. Muchas gracias. Hola. Sí. Buenas noches, mi estimado. Una inquietud. ¿Qué sucede si el estudiante no aprueba el examen remedial? Porque este estudiante es NE, o sea, tiene necesidades especiales, ¿ya? No las aprueba. A la vez, todavía por el especialista no está evaluado qué grado de discapacidad tiene. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se queda de año? ¿Hay otro proceso? ¿En qué se puede amparar el estudiante? ¿O habría un problema con el docente? Porque de lo que tengo entendido, ellos no pueden quedarse de año. Ya, muchas gracias, compañera. No está su nombre, solo distribuye. Sí, muchas gracias. Sí le entendí la pregunta. A ver, con los estudiantes de necesidades educativas, ellos tienen otra forma de evaluar y otra forma de planificación, que son las adaptaciones curriculares, que les ponemos abajo, primeramente. En esto no voy a ahondar mucho porque sería otro taller que sería importante trabajarlo, pero sí es importante recordar que ellos tienen una evaluación diferenciada dependiendo del grado. En los exámenes, bueno, los trimestrales sí le dan como evaluación diferenciada, pero en los exámenes finales, que serían supletorios, remedial y de gracia, ellos no dan un examen como tal. Ellos lo que hacen o generan es un proyecto de acuerdo a la necesidad. Y es importante que siga o que tenga las directrices o el apoyo del DESE. Eso. Ahora, para que sea dado o dicho que es de necesidad educativa especial, el compañero del DESE tiene que dar o poner dentro de la nómina de estudiantes con necesidades educativas especiales y señalar el grado de adaptación curricular que debe de tener ese estudiante. Sí, por diferentes causas el estudiante todavía no tiene el diagnóstico, depende la indicación del DESE, porque ellos antes de mandar a la UDAI en el caso fiscal, y bueno, en el particular también antes de mandar a remitir al subcentro de salud o en algún lado para que le hagan la evaluación, ellos hacen un tamizaje y pueden ver si es que es o no es para necesidad educativa. Y ellos nos pueden recomendar si es que es necesario realizarle ya la adaptación curricular y obviamente dentro de la adaptación las evaluaciones o no. Porque legalmente, si es que no tiene un informe diagnóstico, el estudiante todavía es considerado un estudiante regular.
y tiene que seguir el proceso normal. Pero sí es importante seguir las recomendaciones del DS en ese sentido, con la finalidad de que si es que ellos ya nos pueden dar o nos pueden ayudar con el grado de adaptación, se le toma como especial, pero tomando esas consideraciones. Y en ese caso tendría que realizar el proyecto. Pero también es muy claro, sí, es muy, muy complicado, pero si tenemos una correcta adaptación curricular, un proceso correcto en todo el año escolar y en los proyectos también bien llevado todo este proceso y el estudiante no cumplió y no lo hizo, puede repetir el año escolar. Pero eso sí, o sea, tenemos que tener bien hecho el proceso. Ellos sí pueden y ese es un mito que se llevan e incluso los mismos chicos, especialmente cuando son en colegios, dicen, como no pierdo el año, yo no hago. Y no, no es así. Y eso sí es importante, que se trabaje con el DS, porque quien tiene que ayudar a este grupo es el DS. Y en otros casos también tienen el psicopedagogo para los estudiantes que tienen carnet o que son asociados a la discapacidad. Eso, para continuar. Aló. Hola, hola. Sí, verá, lo que sucede es que los informes recién están siendo entregados por el padre de familia. Ya, en este proceso de que se quedó supletorio, el estudiante no aprobó los supletorios y de hecho lo pasan al remedial. Ya existe el informe del recién el representante entregó el informe del UDAI y a la vez pues entregó el del DS, ¿ya? Pero esa es la inquietud. Todavía no está por el psicólogo clínico, no está establecido qué grado de discapacidad tiene. Esa es la inquietud de la cual estoy hablando. Ese estudiante no ha tenido un proceso regular con lo que usted viene indicando, de haber sido tratado como un estudiante con necesidades especiales, ¿ya? Sino que al finalizar recién están en esta situación. Por eso pregunto, ellos no han hecho proyectos, no, recién estamos en ese asunto. Por eso es mi inquietud. ¿Cómo desembocaría esta situación? Sí, justamente, como le indiqué, eso es muy importante tener o llevar la consideración del DS. El DS tenía que desde el momento en que él envió para hacer este informe, él ya sabe cómo tenía que seguir ese chico y tenía el proceso. Ahora, como ya están sobre la marcha, si es que todavía no rindieron los remediales, el proyecto tiene que hacerse para el examen remedial y realizar ese proceso. Porque ustedes recuerden que el supletorio, si no aprueban el supletorio, pasa a remedial, entonces él está dentro de la ley y en este tiene que hacer el proyecto y cumplir. Y en este caso sí es recomendable ayudarle porque justamente está en ese vaivén de que si es o no es, emocionalmente a la familia también es difícil aceptarlo, entonces sí es necesario ayudarle un poco, pero tomando en cuenta haciendo el proyecto en el remedial, un pequeño proyecto, y sí recomendable que a partir del otro año ya se lleve el debido proceso. Estaba por ahí Liz que quería hablar. En las calificaciones cualitativas, que son aves, se le puede calificar con la letra D. Disculpa, no te entendí, estaba entrecortado. Ya, a un niño de se le puede calificar con letra D, porque son niños que en realidad, pero en las escuelas a veces suelen tener un comportamiento que amerita ponerle una letra D. ¿Se le puede poner esa letra o no? La calificación D. Ya, cuando son en básica, en los niveles de
de básica elemental y básica media, que son menores de 12 años, es importante considerar y ver el comportamiento que están teniendo estos chicos. Para asignar esa calificación, para que tenga él un comportamiento bastante inadecuado, es porque está sucediendo algunos aspectos dentro de la familia, dentro del hogar, o algo está sucediendo. Entonces ese trabajo, más que para asignarle una calificación bastante baja, debería de ser remitido inmediatamente al DS para ver qué es, o recabar un poco en saber qué está sucediendo. Si en caso no tenemos un DS, obviamente a la autoridad, para que puedan dirigir al DS distrital si es que es fiscal, y bueno, en particular tienen el DS y ellos trabajan en ese sentido. Pero es importante saber qué está sucediendo en el entorno para que tenga ese comportamiento. Si a pesar de eso, también es importante que se tenga conversaciones, firmas de actas de compromiso, el trabajo del DS y todos los aspectos que conllevan o que conllevaron a tratar de ver qué sucedió con este niño para que tenga ese comportamiento. El comportamiento continúa, deberá de asignarse esa calificación. Pero tenemos que tener el proceso, es decir, actas de compromiso, reuniones con padres de familia, conversaciones, remisión al DS, informe del DS, y si no cambia, porque a lo mejor puede ser, bueno, no, casi nunca sucede que es solo mero comportamiento del estudiante, entonces se le asignaría pero por lo común el DS ya le remite a los diferentes lugares, al subcentro de salud, o le remiten al psicólogo en los particulares, dependiendo, ya les van remitiendo y ya les van ayudando. Pero si es que eso continúa, sí, pero tenemos que tener los documentos que me ayuden, porque tenemos que, eso sí, compañeros, siempre, a pesar de que el 011 dice que tenemos que reducir esa carga, pero tenemos que tener nuestra evidencia, porque en un momento de una denuncia tenemos que tener todos los documentos para podernos sustentar y salir airados, porque en el momento de una denuncia no me voy a sacar, es que el 011 me dice que no tengo que dar informe al DS, no tengo que remitir al DS. En ese momento la Junta de Conflictos no va a estar viendo eso. Le van a pedir qué documentos, y por eso nosotros tenemos que respaldar nuestro trabajo evidenciando con documentación. Eso, compañera. Dani, hay unas preguntas en el chat. Un participante dice que ¿quién califica la conducta? ¿El inspector o el tutor? En este califica el tutor. En este nuevo lineamiento califica el tutor. El inspector lo que hace es seguimiento al comportamiento, les ayuda en el control en eso, pero quien hace la calificación directa es el tutor. Y los docentes de asignaturas en colegio también. Buenas noches, tengo una pregunta. Dígame. Un estudiante con adaptaciones curriculares, grado 2 y 3, ¿pueden perder el año? Sí, como lo había mencionado antes, es que tienen el debido proceso, es decir, una correcta adaptación curricular, una correcta evaluación diferenciada y bien hecho los diaxis, que es de grado 3, y ¿cómo se llama? Bien ejecutado el proyecto y el joven no lo cumplió, sí puede perder el año, pero tenemos que tener la evidencia para eso. Sí, es bastante complejo porque hay que tener bien, pero sí pueden perder el año. Listo, ayúdame, Rayita, con más preguntas. Sí, Dani, Alejandra te pregunta si es que, mejor dicho, que les han informado a ellos que los niños o chicos con necesidades educativas especiales tienen que hacer un proyecto. Sí, justamente dentro de los lineamientos está que para los exámenes finales, supletorio, remedial y gracia, deben de ejecutar un proyecto. Por lo común es en supletorio donde ejecutan el proyecto. Dentro de los 15 días de recuperación, el docente le va indicando el proyecto que van a generar y lo van haciendo dentro de esos 15 días, y al final hacen la pequeña exposición o entregan el material, o dependiendo la necesidad educativa, presentan el día del supletorio, y con eso
casi por lo común siempre lo aprueban. Eso sí, por lo común casi siempre lo aprueban, pero como les dije, si no lo aprueba, se va al remedial. Y de ahí tiene plazo hasta el remedial de terminar el proyecto, y si no lo aprueba, va al de gracia, y si no lo aprueba, pierde. Así sería. Buenas noches. Listo. Yadira. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Una pregunta, en relación a lo que usted contestó en este momento, hablando del proyecto para los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿hay algún acuerdo o algún artículo que se refiera para poder realizar este proyecto con estos estudiantes? Sí, ahorita ahí se me tomó un poquito la lección porque no estoy muy al tanto del número del acuerdo, pero sí les pido, por favor, como les dije, ya voy a ver si hacemos en estas semanas, aprovechando nuestro encierro, nuestro claustro y nuestras casitas, a ver si hacemos una telepresencial. En cambio, hablamos de las evaluaciones para chicos con necesidades educativas especiales, porque existe un instrumento que está en la página del ministerio dedicado justo para los estudiantes con necesidades educativas, y ahí se encuentra el artículo de la ley que avala eso. Dentro de esos instructivos siempre está el acuerdo y lo podemos trabajar, pero le invito por el momento a que busque ese instructivo y ahí le puede ayudar. Andrei. Doctor, una pregunta. A ver, Carlos. Cuando un docente no presenta los exámenes al vicerrector, y a pesar que se le hace el llamado verbal por escrito, ¿qué otra sanción recibe este docente cuando no presenta y no entrega los exámenes que va a tomar en los parciales o en el quimestral? Listo, tenemos que acordarnos del artículo 130 del 130 al 133 de la LOEI, en la cual están las obligaciones y también las prohibiciones y las sanciones, ¿no? Ustedes saben que la autoridad tiene 3 procesos para poder lamentablemente sancionar. Yo lo que sí les invito a la autoridad siempre es con el diálogo, saber qué pasa, por qué. ¿Por qué no quiere presentar? Porque es una obligación que tenemos todos los docentes, tenemos un cronograma establecido y todos sabemos las fechas que tenemos que presentar y el proceso que deben de hacer. Por lo general va primeramente al jefe de área o al coordinador de subnivel, luego va a ser aprobado por vicerrectorado o subdirección. Saber por qué. Si ya hizo el llamado de atención verbal de manera escrita, tenemos que saber concretamente que 3 llamados de atención, se tendría que hacer 3 llamados de atención escrita, verbal con escrita, y ahí iría ya el llamado de atención escrito, directo. Si después del llamado de atención escrito no hay caso, lamentablemente va el llamado de atención escrito con, se me fue la palabra, en la cual ya va con descuento al sueldo. Y de ahí sí ya va directamente ya a distrito, a la Junta de Resolución de Conflictos. Claro que si este problema ya se agranda mucho, obviamente que ya incluso desde el tercer llamado de atención verbal con firma escrita, ya puede ir presentando o armando la carpeta e ir presentando al distrito e informando para ver si es que se puede conversar con ASRE o con apoyo y seguimiento, para ver si es que si ya no nos escuchan a nosotros, a lo mejor le escuchan al distrito y se ponen en línea, pero lamentablemente son pasos que no, les invito no a seguir mucho. Esa parte es un poco fea, es preferible el diálogo, pero si es que toca hacerlo, lamentablemente. Demos paso ahorita a Andreita, vamos a tratar de ver si hacemos una de preguntas escritas y una de con micrófono, ir alternando. Santiago Iliescas estaba levantado la mano hace un tiempo. No sé si le podemos dar el paso en este momento. Listo, entonces démosle paso a Santiago. Buenas noches con todos. Quisiera hacer algunas preguntas. La primera, nosotros en los refuerzos académicos hemos tomado la opción de cambiar de docentes. Por ejemplo, en el caso de la materia de matemática, que nos crucemos entre compañeros para dar el refuerzo académico. ¿Cree usted que es recomendable hacer eso para el estudiante? Esa es mi primera pregunta. Listo. Dentro de esto,
ahí sí depende el contexto de cada institución. Y es muy recomendable ahí sí el manejo, cómo conocen o cómo cómo conoce la autoridad a su grupo de docentes. Hay docentes, lamentablemente, especialmente en el campo fiscal, que no son docentes, que no tienen la parte pedagógica y sí les cuesta llegar. Entonces ahí sí es importante trabajar con otro docente para ver si es que puede ayudar a explicar o a explicar mejor a este grupo de chicos que no llegaron a lograr esas destrezas. Pero ahí sí es a criterio de cada institución y de acuerdo a la realidad de la institución. Para que hayan tomado esa resolución es porque a lo mejor lo vieron conveniente de que la explicación de otra persona le pueda ayudar a entender mejor. Lo que sí tienen que tener claro es que el área en sí maneje la misma terminología o el mismo proceso, especialmente en matemáticas, porque a veces los profesores de matemáticas tenemos la costumbre, porque yo también soy del área de matemáticas, de pensar de que solo el proceso o cómo hago o ejecuto el proceso es el válido, y si es que el estudiante hizo otro proceso, no está bien. Y ahí sí puede haber que yo docente tengo un proceso y el otro docente tiene otro proceso y al momento de explicar le indica, entonces en vez de ayudar le va a confundir. Eso sí tienen que tener claro bien los procesos que llevan en cada una de las destrezas de la ejecución y resolución de problemas y de ejercicios, especialmente a lo que me refiero. Listo. Ahora sí demos paso, Andreita, preguntas escritas también para poder atender a la mayoría. Dani, Rina dice, por favor, ¿qué pasa en las evaluaciones que se hacen para los parciales de las unidades didácticas? ¿Cuál es el porcentaje que debe tener este examen? Ya, en las evaluaciones parciales es una nota o es un insumo más al promedio de cada parcial. Es decir, no tiene un porcentaje. Los porcentajes están divididos al quimestre, que equivale al 80% el promedio de los 3 parciales, y el examen quimestral que equivale al 20%. Pero en cada parcial es una nota más al promedio para el parcial. Listo, Dani. Silvia nos dice, los resultados de las evaluaciones formativa o también sumativa, ¿se pueden hacer refuerzo? En las formativas sí, como les indicamos, mejor dicho, en las formativas se hace refuerzo académico. Para poder sacar ello tenemos que ver la nota que sea menor a 7 o que veamos que tengan problemas de las destrezas y lo que había explicado. En la sumativa, en la evaluación parcial especialmente, no es muy recomendable hacerlo porque esas evaluaciones ya tienen una aprobación y tienen ya un análisis de la junta académica o de la subdirección, y volverles a tomar quiere decir que es solo para mejorar una nota, no es como un refuerzo. El refuerzo tenemos que entender es ayudar a que mejore la destreza que no alcanzó en el parcial anterior. Eso sería la idea del refuerzo académico, mejorar esa parte que no está bien, y al momento de tomarle solo en la parte sumativa, solo lo queríamos de solo mejorarle la nota. La que sí van es de la parte formativa, en esa sí siempre van. Listo, Dani. Catherine nos pregunta, hola, muy buenas noches. ¿Cómo se haría si un estudiante está pasando por una enfermedad que produce dolores a los huesos y cuando le toca el examen remedial les envían a hacer tareas a casa? Sí, si tiene su debida justificación, sí, eso se llama, es un tipo de adaptación curricular, que es adaptación curricular a casa, en la cual se le envía a la casa las actividades y se obtiene las calificaciones de cada parcial, y en este caso, si es remedial, le mandan las actividades. En esto tiene que ejecutar. Lo que sí, para tener el debido respaldo, es del DS tener una reunión y firmar un acta en la que indica qué actividades se recomiendan que deben de hacer para esa evaluación. De ahí, el DS o el tutor, depende de cada institución, recoge estas actividades y le entrega al padre de familia. Se le da la fecha establecida y se le da la fecha de entrega, obviamente con una pequeña hoja de sumisión en la que
una pequeña acta de entrega-recepción en la que se le entrega los documentos al padre de familia y el padre de familia firma indicándole la fecha en que tiene que entregar el trabajo. En eso sí es muy recomendable que tengan el criterio del DESE. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarles, por favor, aquellos jóvenes que están en lugares, donde van a hacer un restablecimiento de su comportamiento, las aulas, por ejemplo, hospitalarias, ¿ellos deben ser también evaluados a través de un proyecto o a ellos sí se les puede evaluar a través de un examen? Ya, sí, justamente a ellos es lo mismo, pasa la misma situación, se les envía el trabajo, en este caso a los centros de rehabilitación o a los centros de detención, a los centros de detención, no me acuerdo el nombre cuando son a los menores infractores, centros de detención de menores infractores, se les manda el trabajo y las aulas hospitalarias les ayudan a resolver. En esto se les manda trabajos o microproyectos, mini proyectos que tienen que resolver. ¿Y deben ser igual aprobados por vicerrectorado? Claro, y justamente hacer el proceso que mencioné antes, es decir, el DS indica, hace un acta, da de las directrices, tiene que venir el representante, o a veces vienen personas de las aulas hospitalarias, firman el acta de entrega y las fechas de entrega que tienen, o la fecha que tienen que entregar los estudiantes del trabajo. Amable, gracias. Yani, dice Cindy, disculpe, a los niños con necesidades educativas especiales, ¿sobre cuánto se les califica sus evaluaciones? Como todo estudiante, sobre 10. Lo que tenemos que tener es las respectivas rúbricas de calificación, saber cómo les vamos a calificar, que no son las mismas rúbricas que calificamos a los demás. Edgar parece que quería hablar, Edgar Herrera. Sí, efectivamente, buenas noches, un gusto Daniel, gracias por la oportunidad, igual a todos los participantes. Solo un criterio, hay un enfoque sobre el tema de la evaluación, un enfoque que acompaña todo el recorrido y permanentemente, en donde el docente cada vez que hace algún ejercicio de evaluación y que lleva a cuantificar y que de hecho nos va a dar el 7 o para arriba o el 7 para abajo. Pero ¿qué es lo que nos dice? Desde el inicio, cada rato, cada momento, está llamando a que se haga una evaluación eminentemente formativa y también tiene su alcance con el tema de la evaluación sumativa. En este sentido, si cada clase, cada día, cada semana, al parcial ya llegamos con un proceso de mejora. En la suma de los parciales ya llegamos con un proceso al trimestre igual de mejora. Eso implicaría de que con estos procesos de evaluación formativa y de mejora, permanentemente estaríamos logrando subir o igualar en el desarrollo de las destrezas a todo el equipo o a todo el grupo de estudiantes. Y así nos vamos ya al segundo trimestre, en donde ya vemos al final quienes pasaron y quienes no lograron. En este caso irán ya al supletorio, al remedial y después incluso al de gracia. Pero ese recorrido del supletorio, ¿qué es lo que dice el enfoque? Siga haciendo estrategias de mejora o desarrollando estrategias de mejora para que logre esos aprendizajes o esas destrezas. Y si es que así no se logra, avanzamos al remedial. Llegamos al remedial y nos dice, siga haciendo cualquier estrategia de mejora para que logre los aprendizajes. Y ya si así ya no se logra, llegamos finalmente al de desgracia, saben decir. Entonces yo lo que quería solamente compartir es ese enfoque permanente de evaluación para la mejora o para el logro de aprendizajes. Es un enfoque que yo estimo o presumo de que todavía no se asienta en el sistema educativo nacional esa idea de mejorar permanentemente o de evaluar permanentemente para la mejora o para los logros. Y eso no se trata en ese caso de tapar o no querer ver las diferencias que existen en cada una de nuestras aulas, en cada uno de esos grupos humanos con los que trabajamos, sea en la ciudad, el campo, el páramo, la montaña.
al interior o en la ciudad, donde sea, lógicamente ahí está un enfoque como están también las realidades. Eso nomás quería compartirte, Daniel, y a los amigos, maestros y maestras que nos escuchan y desearles de lo mejor, que sigamos estando en casa y que mejor con estos espacios formativos, que lo está compartiendo NeuroLearning, como ti, Daniel, y un gusto también para quienes hacen el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Es muy importante, como siempre, tus aportes y un gusto saludarte. Sí, justamente como empecé mi exposición, nosotros tenemos que comprender que la evaluación no es sinónimo de calificación, sino la evaluación es un proceso. Cada clase, cada tiempo se va evaluando y la evaluación nos tiene que servir no solo en el sentido de ver de que el estudiante apruebe o repruebe el año, sino en un sentido de diagnóstico, de ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje qué está sucediendo, qué está pasando. A lo mejor las estrategias que llevé en el día de hoy, en esta semana, no fueron las indicadas y no estoy llegando al grupo de estudiantes. Recuerden que cada aula es un grupo heterogéneo y cada uno de ellos es un mundo diferente y es importante saber y explicar qué pasa, por qué no estoy llegando. Ahora, sí, claro que dentro de todo este proceso, lamentablemente, hay grupos que se quedaron y lamentablemente tienen que llevar a esta parte de los exámenes finales, pero por eso nosotros tenemos que tener claro ese proceso y llevar justamente el enfoque que dijo Edgar en el de la mejora continua, pero no solo con ellos, sino también de nosotros para tratar de mejorar y ver estrategias para día a día ir mejorando y tratando de llegar a nuestros estudiantes. Eso. Seguimos, por favor. Gaby Lafebre tenía levantado la mano, Dani, para darle paso. Hola Gaby, muy buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda en cuanto al refuerzo académico. ¿La forma correcta de aplicarlo durante un parcial sería de forma permanente? Es decir, si el estudiante tiene una nota inferior a 7 en un deber, en una lección, ¿o es mejor hacerlo al final del parcial cuando ya obtenemos el promedio? ¿O estaría bien combinar las dos? Listo. Voy a explicar esta parte del refuerzo académico. Como habíamos visto, el refuerzo académico empieza desde la evaluación diagnóstica. Nosotros tomamos el examen diagnóstico y vemos en qué destrezas están fallando los estudiantes y ahí ejecutamos ya el refuerzo académico. Este refuerzo académico equivale al refuerzo del primer parcial. Terminado el primer parcial, nosotros ya tenemos nuestros registros de calificaciones y podemos ver qué estudiantes tienen menos de 7 o qué grupos no han alcanzado las destrezas de ese parcial. Ese refuerzo se iría a trabajar en el segundo parcial. Ahora, dentro del refuerzo académico también hay esta parte o este tema de que es la recuperación pedagógica. La recuperación pedagógica, o más en esta parte de la recuperación, se va en el sentido especialmente de los estudiantes que no presentan el deber o no presentan los trabajos. Entonces, ejemplo, yo les digo, lo común, profe, se me olvidó el deber. ¿Le puedo presentar mañana? Lo que se debe de hacer es, sí, mañana me presentas, pero ya no el deber. Toma, es este deber y se le califica sobre 10. A veces sí, en instituciones, yo en mi institución trabajamos, yo les doy a criterio del compañero, la verdad, es que le puedo presentar el mismo deber mañana, sí, es por la cantidad de actividades que también tenemos los docentes. ¿Le puedo presentar el deber mañana? Sí, pero ese deber ya no se le califica sobre 10, sino les ponen la calificación de 8 o de 7, dependiendo del compañero y la calidad del deber que sea, para que el estudiante no tenga la opción de que no saque 0, sino a lo mejor ya llegó un 6, no es lo mismo un 0 que un 6. Pero más se va en esta parte de la recuperación pedagógica en sí, o que no acabó una actividad individual en clase, que lo mismo lo puede dar un plazo para que ya lo vaya a terminar. Pero hablando ya como el refuerzo se lo hace al terminar el parcial, se le ejecuta en el segundo quimestre y las calificaciones que obtuvieron van al segundo quimestre y así sucesivamente en cada uno de los quimestres. La idea de esto tiene dos sentidos. La primera, ayudar al estudiante a mejorar las destrezas
y superar las dificultades que tuvieron en el parcial anterior. Y segundo, es que balancear o mejorar el proceso de evaluación, porque a lo mejor en el primer parcial estuvieron mal, pero hicieron este refuerzo académico y en el segundo parcial ya mejoraron y ponen en una balanza la mejora de la calificación. Pero tenemos que verle siempre en los dos sentidos. Obviamente, como habíamos mencionado, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Listo, Dani. Alejandra nos dice una pregunta sobre el comportamiento. En el acuerdo ministerial consta que se asignará la calificación del último parcial para la nota quimestral. Basados en esto, se ha estado realizando la asignación del comportamiento quimestral. ¿En qué parte puedo encontrar lo que usted acaba de señalar en lo que refiere a la asignación de la calificación? Ya, primeramente tenemos que ver el artículo 222 del reglamento de la LOEI. Ahí en ese claramente nos indica cómo es la calificación, pero lo que sí les pido que vean en el reglamento codificado, en el que nos indica ahí cómo tenemos que calificar. Es el artículo 222 del reglamento de la LOEI, exactamente. Listo, Y Dani. también, como les podemos ver, también el instructivo. Listo, Dani. Flor nos dice, disculpe, en el caso de los estudiantes que no cumplen deberes reiteradamente, ¿será bueno hacer los deberes al final del quimestre, llamándolo a recuperación? ¿O qué se podría hacer en ese caso? Bueno, eso ya le conversamos. Ahí dentro de eso, si es que ahí toca hacer un análisis de quiénes son o el número que son, porque si es la mayoría de estudiantes del curso que no hacen tareas, quiere decir que no hay mucha ayuda en casa, entonces ¿para qué mando tareas? Las tareas enviaré un poco más dosificadas, más pequeñas, con el fin de que hagan el trabajo y el mayor esfuerzo se hiciera en clase. Ahora, si es un grupo pequeño determinado, sí, se le trata de hacer, pero no serían las mismas tareas, sino se le haría como refuerzo académico o, como les mencioné antes, como una recuperación pedagógica en la que tendrán que hacer otro tipo de tareas, pero trabajando la misma destreza. Listo, Dani. Juan Jacome nos señala, buenas noches, para el examen de recuperación al final del año, sea del primero o segundo quimestre, ¿sobre qué parámetros se evalúa? Es decir, si corresponde al primer quimestre, se debe hacer la evaluación de la materia que se ha visto en ese periodo, o si es del segundo, se lo podría realizar del año. Listo, la prueba, la evaluación o el examen de recuperación se toma de todo el año, porque va a mejorar la nota más baja de cualquiera de los dos quimestres. Es decir, se le toma un examen de todo el año, porque puede ser que ahí en el pedido no indica si es que va a mejorar el primer quimestre o el segundo quimestre, no. La evaluación de recuperación es para mejorar cualquiera de las dos. Me doy un ejemplo, si en el primer quimestre tiene 8 y en el segundo quimestre tiene 9, dio el examen de recuperación, sacó 9.50, se sustituye el 8. Pero con preguntas de todo el año escolar. Y viceversa, ¿no? Pero el estudiante no puede decir, o el padre de familia no puede decir cuál va a mejorar, sino la indicación es que se le mejora a la nota más baja de cualquiera de los dos quimestres, se sustituye la nota quimestral. Listo, Dani. María José Ávila quería realizar una pregunta. María José, te vamos a dar paso. Hola, hola, María José. No. Hola. Hola, sí. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola. Hola, sí, María José. Te escuchamos. Hola, hola. Al parecer tenemos algún tipo de comunicación. Sí. Hola, hola, María José. Sí, cuéntame. Sí, aló. Aló.
¿Aló? Sí, María José, cuéntanos. Ya. Mi duda era en relación a una pregunta que le hacían sobre si un docente podía reforzar la materia de otro docente, que en este caso le ponían de ejemplo como matemática. Y yo conozco que el artículo 208 en el numeral 2 menciona que el estudiante puede ser reforzado por el mismo docente u otro docente de la misma área, en vista de que los refuerzos anteriores no han surtido efecto y el estudiante sigue con una nota baja. Veo que esta situación como que quedó media abierta de que la institución es la que decide. Sin embargo, yo lo veo esto como una alternativa más a lo cual se sujeta el artículo 208. Sí, justamente. Justamente en ese explica que puede ser el docente, el mismo docente o docente de la misma área o asignatura. Lo que yo dejaba o decía es que sí depende mucho de cada institución y conociendo al grupo. Lo que sí debe de ser claro es que cada uno de la misma asignatura hable el mismo idioma para que no llegue a confundir, porque la idea es es mejorar y ayudar al estudiante, porque especialmente en matemáticas o en ciencias exactas, a veces tienden a confundir. Eso nomás. Listo, Dani. Homero Uciña tiene también levantada la mano. Por favor, Homero, te escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Una preguntita. Cuando se envía un trabajo para tal fecha y no presenta un estudiante ese trabajo en la fecha indicada, ¿es reglamentado para posteriormente calificarle sobre 7 o menos el puntaje? Si está en algún artículo de la ley o eso debe estar reglamentado dentro de un código de convivencia de la institución. Gracias. Listo, dentro de eso se le considera como recuperación inmediata. En ese sentido debe de estar, sí, plasmado dentro del proceso de evaluación, dentro de la PCI y también dentro del código de convivencia, pero más dentro de la PCI, cómo van o cómo evalúan ustedes a los estudiantes. Listo, Dani, muchas gracias. Tania nos dice, soy docente de inglés y mi pregunta es, ¿los exámenes tienen que estar solo en inglés o puedo poner las indicaciones en inglés y español? En ese sentido es ya de cada docente, especialmente de cada docente, de ver cómo manejan o cómo está manejando a su grupo. Ahora, si los chicos todavía no están en el proceso de leer bien, de comprender bien las instrucciones, lo único que están haciendo es perjudicarle. Entonces, es recomendable que le escriba en inglés y también la traducción para que vayan asimilando. Pero eso depende ahí sí ya de cada tutor, de cada docente, perdón, del área. Listo. Javier, me parece que tienes una pregunta. Sí, Daniel, buenas noches. Javier Gallardo desde la ciudad de Cayame te saluda. En lo que se refiere al comportamental, se manifiesta que se califica el tutor o los compañeros profesores que dan en ese curso. Pero cuando el estudiante tiene alguna acta firmada, ¿ahí lo califica el inspector general o una junta de curso? Ya, justamente en ese sentido, el que lleva, y eso otra vez aclaro, el que lleva esto es el tutor. Sí, hay casos, bueno, hay muchos casos de que los chicos cometieron faltas graves y tienen actas firmadas o tienen suspensiones que maneja el inspector, pero antes de llegar al proceso del inspector, quien tiene que ser informado de esta situación es el tutor. Entonces el tutor debe de tener claro conocimiento de que el joven cometió una falta, de que firmó acta de compromiso, de que a lo mejor tuvo una suspensión de 3 días o que realizó trabajar comunitario 3 días. Quien lleva ese registro, quien tiene todo eso es el inspector, pero tiene conocimiento es el tutor y también es el que recaba la información de todas las asignaturas para poder asignar la calificación.
Hay veces sí, depende de cada institución, y eso es importante también que lo tengan en el PCI, de cómo van a manejar el proceso de calificación de conducta. A veces los profesores mandan esta calificación al tutor y el tutor analiza y saca ya una nota general, porque por lo general el comportamiento de los chicos es el mismo en todos los cursos, por ahí uno que otro con mayor o menor apatía, pero casi el comportamiento es el mismo. Entonces le mandan al tutor, el tutor genera la calificación. Entonces en esas notas van las notas de cada una de las asignaturas más la calificación del inspector. Él valora y ve, pero el que tiene que estar siempre, y por eso es dentro de esto muy importante el trabajo del compañero tutor de dar o de conocer cómo está el curso. Listo, Dani, muchas gracias. Con la última pregunta de Rosario. Esa va a ser la última pregunta y con eso vamos a dar por finalizado el taller, Dani, por cuestiones de tiempo. Sí, buenas noches, estimados participantes y las personas, Daniel, que nos están aclarando muchas situaciones muy enriquecedoras. Mi inquietud es la siguiente. Yo trabajo en educación superior y en la carrera donde yo trabajo en una universidad vamos a iniciar una asignatura que se llama evaluación de aprendizajes. Entonces, a su criterio, yo quisiera recabar la formación que ustedes tienen tan importante. ¿Qué sería lo que los jóvenes deberían aprender? Ellos van a ser pedagogos en ciencias experimentales, van a trabajar con educación general básica superior, bachillerato general unificado. A su criterio, ¿qué sería la base fundamental de su formación? Les agradezco y les felicito por el evento. Bueno, ahí sí tiene mucho campo que los chicos, que los jóvenes o los que están siguiendo esa carrera, es importante que sepan, especialmente lo que es el concepto principal de la evaluación, los tipos de evaluación y cómo se debe de llevar dentro del proceso, dentro del proceso aula ya en sí, porque como ustedes, como dicen, la carrera es de pedagogos de investigación, lo importante sería que este grupo de personas nos ayuden mejor a mejorar estos procesos, ya cuando salgan a la vida real, a mejorar estos procesos de evaluación. Pero sí es importante, sí, en todo, cómo se debe de llevar la evaluación dentro del aula, es decir, la diagnóstica formativa, sumativa y los tipos de la evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, pero ya en análisis más profundo como es ya de una carrera universitaria, ¿no? Así dando en breves rasgos esta idea, dejando la idea ahí, ¿no? Muchas gracias. Listo, Dani, muchas gracias. Gracias, estimados participantes. Lamentablemente ha quedado bastantes preguntas, bastantes interrogantes que los docentes, las autoridades y demás amigos, seguidores de nuestros canales y que han sido cursantes o que de igual forma les interesa seguir aprendiendo, han dejado todavía. Trataremos de solventarlas en futuros talleres, trataremos de ver la forma de facilitar a más personas este tipo de espacios. Como ustedes pueden ver, en esta ocasión ya ampliamos la cobertura para que el taller llegue a más personas y no sea tan limitado. Así que estamos comprometidos con seguirles apoyando, ¿no? A pesar de la situación, a pesar de lo que estamos pasando. Es muy gratificante ver cuántos participantes hemos tenido el día de hoy, cuánta gente se está capacitando y les invito a seguir, ¿no? Y de igual forma, Dani, a que nos sigas siempre colaborando y nutriendo con este tipo de temas. Los docentes piden que por favor se haga este taller, pero en relación a necesidades educativas especiales, como lo habías señalado que se lo puede realizar. Así que te dejo ya eso en interrogante para ti. Eso, Dani, ¿alguna acotación más que tú quieras dar? No, sí, listo, Byron. Agradecerles a todos por su presencia. Les envío un fuerte abrazo. Es lamentable el tiempo, se va volando.
y también tenemos que descansar, pero les felicito por ese entusiasmo de estar aquí, de ir aprendiendo, de recordar, y espero que lo poco que he podido apoyar les haya servido. Es un gusto seguir participando. Las personas que son de los diferentes grupos, con mucho gusto me pueden preguntar en los grupos, que con mucho cariño y entusiasmo les puedo dar contestación. Y en el resto les invito a que participen en nuestros cursos de NeuroLearning, que sean parte de la comunidad de NeuroLearning, que vemos que cada vez son más grandes. Les envío otra vez un fuerte aplauso. Les invito a que estén siempre en nuestras páginas, en nuestras redes, viendo lo que estamos tratando de hacer, porque nuestra idea o la misión de nuestro grupo de NeuroLearning es que somos un grupo de docentes para docentes, porque nosotros como docentes tenemos que ayudarnos y salir adelante en los procesos, sin esperar, claro, la parte de la administración o del gobierno en la parte educativa, sino nosotros como docentes salir adelante y darnos una mano apoyándonos en este tipo de cursos, de grupos, de talleres, de conversatorios que tenemos, y qué bueno que cada vez seamos más y podamos seguir adelante. Un fuerte abrazo y una linda noche. Bueno, pues estimados amigos, de igual forma, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo en el próximo taller. Vamos a repetir este taller de creación de aulas virtuales en Moodle. Se llevará a cabo este viernes. De igual forma ya les hemos de enviar el enlace para que ustedes puedan acceder. De eso se sabe encargar Andreita. Y bueno, de igual forma estamos ya coordinando con el resto del equipo otros talleres también en áreas de interés para que de igual forma ustedes puedan seguir en esta labor, ¿no? De seguir creciendo como profesional. Por favor, la hora de la capacitación del viernes. La hora todavía no la tenemos programada, pero el día de mañana a primera hora ya les estará llegando. Eso me toca coordinar con Andreita y ya les daremos llegar la hora de la capacitación. Eso es, estimada Silvia, estimados amigos. De mi parte, un fuerte abrazo a la distancia y muchas gracias, Daniel. Felicitaciones, un gran taller y seguimos adelante. Cuídense mucho. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Bye. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.